Seguimos muy pendientes de conocer los detalles, tener más información del triste suceso ocurrido en Burkina Faso, donde el salmantino Roberto Fraile y el periodista David Beriaín fueron asesinados en una emboscada cuando trabajaban en un documental sobre la caza furtiva en este país. Hoy queremos abordar el periodismo de guerra, esa amenaza constante de morir contando y denunciando historias y el privilegio también de muy pocos de ser los ojos de los conflictos. Vamos a hablar con el presidente de Periodistas Sin Fronteras, Alfonso Armada. Él también fue enviado especial en muchos conflictos bélicos, estuvo en Bosnia, en Ruanda, bueno, entre otros muchos lugares, y cubrió como corresponsal de ABC, periódico en el que además hemos coincidido muchos años trabajando, los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York. Buenas noches, compañero. Hola, buenas noches. Bueno, hemos conocido hoy que comienza la repatriación de los cuerpos y que posiblemente lleguen el viernes a Madrid. No sé si tenéis algún dato de última hora de cómo fue la emboscada, el atentado terrorista y si sabéis algo de los autores. No, sigue habiendo muchas noticias confusas. El gobierno de Burkina Faso ha atribuido el atentado a un grupo terrorista islamista. Pero la verdad que, son noticias no confirmadas, no contrastadas. Lo que desde Reporteros Sin Fronteras pedimos es que haya una investigación independiente, que los responsables de este crimen sean llevados ante la justicia y que, como en muchos casos en que son asesinados periodistas, estos crímenes no queden impunes. Porque al final lo que esto anima es a matar periodistas si resulta tan barato que no hay consecuencias. Alfonso, todos tenemos en la memoria los asesinatos de periodistas como Ricardo Ortega, José Couso, Julio Anguita, Julio Fuentes, y muchos más, pero según vuestros datos, los de vuestra asociación, solo el pasado año murieron 50 periodistas en todo el mundo y la mayoría además de forma deliberada. Está claro, Alfonso, que los periodistas en estos lugares son testigos incómodos y siempre se busca callarlos, aunque sea con su vida. Sí, la verdad que el informe último que presentamos en diciembre daba cuenta, como recordabas, que fueron asesinados 50 periodistas. Pero hay un dato bastante llamativo, es que de estos 50 periodistas, 49 eran periodistas locales, que son los grandes olvidados muchas veces de los conflictos, o son periodistas que viven en Siria, en Afganistán, en Yemen o en México, que no es un país en guerra, pero sin embargo es de los países más letales para ejercer el periodismo. Y no son tenidos en cuenta. Hay una tendencia que nos preocupa mucho en Reporteros Sin Fronteras y es que se está reduciendo la cobertura internacional. Cada vez hay menos enviados especiales, cada vez hay menos corresponsales y los que van a cubrir guerras muchos son freelance que corren con los gastos por su cuenta, que se arriesgan, que no tienen la garantía de que sus reportajes, sus fotos van a ser publicadas, con lo cual, desde Reporteros les ayudamos con chalecos antibalas o con un seguro, pero demuestran un desinterés y una falta de comprensión de lo difícil que es trabajar en estos lugares. Si todos los periodistas buscamos contar la verdad, al menos ese debería ser nuestro objetivo final cada día. Para muchos informadores que trabajamos en redacciones, en la calle o que son corresponsales en lugares de paz, el reporterismo de guerra siempre ha sido una especie de vocación frustrada que muy pocos se atreven a cumplir. ¿De qué pasta están hechos los periodistas que trabajan en zonas de conflicto y qué grado de implicación e incluso de humanidad tienen que tener para que el miedo no les persuada de trabajar sobre estos terrenos tan peligrosos? Yo lamento insistir, pero creo que el periodismo es tan importante, un reportero local, que un editorialista, que un enviado especial a un conflicto. Y es verdad que, que los que están cubriendo guerras tienen una cierta aureola, también propiciada por lo romántico que le agregan las películas, las fotografías y demás. Yo creo que lo fundamental que caracteriza a un periodista es la curiosidad, el ser capaz de ponerte en lugar del otro, la compasión, y el ser riguroso, el defender por encima de todo el rigor y la objetividad y no dejarse arrastrar por tus prejuicios ideológicos. Creo que hay periodistas con valor que cubren, por ejemplo, la Costa del Sol en España o periodistas que cubren la llegada de inmigrantes y también, por supuesto, los reporteros de guerra, que no creo que estén hechos de una pasta especial. A mí, desde luego, yo que cuando estaba cubriendo conflictos tenía tanto miedo como cualquier otro ciudadano. Lo que haces es que te olvidas del peligro o lo dejas un poco aparcado para que no condicione, para que no te impida prestar atención. Pero creo que lo fundamental, sobre todo, es ponerse en lugar del otro, tener compasión, curiosidad y hacer lo que hace el periodismo a fin de cuentas. Contar lo que ves, contrastarlo, buscar buenas fuentes, ganarte la confianza del otro y contarlo lo mejor que puedas, que es lo que decía David Beriaín y lo que suscribía también Roberto Fraile. Los que llevamos algunos años en esta profesión hemos ido viendo como muchos medios de comunicación, sobre todo en prensa, lo comentabas antes,
Han ido apostando cada vez menos por los reporteros o corresponsales de guerra. Se tira, como decías, también de freelance, apenas ya hay gente contratada o enviados especiales. ¿Eso está provocando que las guerras cada vez se cubran peor y que la figura de los corresponsales de guerra estén, no sé si menos valoradas? Bueno, la cobertura empezó, fue muy buena la cobertura que se hizo de la guerra de Bosnia, creo que fue de las guerras mejor cubiertas por la prensa española e internacional, y a partir de entonces las cosas se han ido complicando, y Siria quizás sea un lugar de no retorno, donde recordamos que 6 periodistas españoles fueron secuestrados, torturados, mientras estaban en cautividad, y bueno, el periodista se ha convertido en un objeto precioso, un elemento de cambio, y muchas veces cuando son periodistas anglosajones, cuyos países no negocian con los terroristas, con secuestradores, son asesinados a veces ante las cámaras. Bueno, creo que es fundamental tener miradas propias en el exterior, como enviados especiales, como corresponsales de guerra. Y bueno, muchos nos tememos que muchas redacciones han preferido gastar en otros eventos, en partidos de fútbol o en festivales, y no en enviar a reporteros a cubrir conflictos. Creo que al final, aunque tenemos Internet y en teoría tenemos más ventanas hacia el mundo, es como si la información internacional se hubiera reducido. Creo que el ruido de la política española, que es tan reiterativo, tan pesado, llevamos tantos años dedicando tanto tiempo y energía, por ejemplo, al procés o ahora al coronavirus, con la paradoja además de que muchos de estos reporteros de guerra llamaron a Reporteros Sin Fronteras porque tenían más dificultades en España para documentar la pandemia que a veces para tomar fotografías en hospitales de Siria o en cementerios de Libia. Pues precisamente de eso te quería preguntar, Alfonso. Estamos en otra guerra, que es la del coronavirus. Muchos nos hemos quejado y seguimos quejando los periodistas, sobre todo durante la primera y la segunda ola, porque no nos dejaron mostrar la cruda realidad y no quedará una memoria gráfica de ese dolor, sobre todo en los hospitales. Sin embargo, en las guerras, como decías, no hay esos límites, aunque siempre hay un código ético a la hora de informar por parte de los periodistas. ¿Qué tenemos que aprender de esto? Bueno, la verdad es que también cuando en España, en Barcelona, en los atentados de las Ramblas en 2017, se tomó la decisión casi de forma unánime de no ofrecer imágenes duras de aquellos atentados, creo que se estaba ocultando parte de la realidad. Lo cual no quiere decir que abogue por dar imágenes morbosas, crudas, pero con la pandemia las autoridades locales, centrales y regionales tomaron la decisión de prácticamente bloquear el acceso a los hospitales y a las residencias de ancianos y a los cementerios. Y muchos reporteros se quejaban precisamente. Y es cierto que no hay... Bueno, hay muchas imágenes porque muchos reporteros, a pesar de todo, se empeñaron en intentar retratar la pandemia, pero con muchas dificultades. Y la consecuencia es que creo que no tenemos unas buenas imágenes de las primeras etapas, los primeros meses de la pandemia, y como contrapartida creo que la gente no ha tomado conciencia de los estragos que provoca la pandemia. También creo que por parte de la ciudadanía hay cierto resquemor ante las imágenes que muestran la dureza de la realidad, que muestran la muerte. Es como si no quisiéramos ver la muerte delante de nuestros ojos. Y recuerdo las polémicas que se montaron en España cuando un periódico de Madrid publicó en portada un muerto con la cara pixelada e incluso una fotografía del Palacio de Hielo lleno de ataúdes, despertó muchas críticas porque les parecía una falta de respeto. Bueno, me parece que eso es convertir al periodista en un testigo indeseable y es como si mucha gente no quisiera ver los aspectos menos gratos de la realidad. Y creo que es nuestra labor como periodistas contar las cosas aunque la gente no las quiera ver. Estoy totalmente de acuerdo, seguramente que mis compañeros de tertulia también. Por vuestros informes y estudios, ¿la libertad de prensa ha retrocedido durante esta pandemia? Sí, la verdad que el último informe, hace unos días presentamos la clasificación mundial de libertad de prensa. Esto es un mapa de colores, el blanco es donde la libertad de prensa está más protegida, que son 12 países, entre ellos los países escandinavos y también Costa Rica, que está en el puesto 5º, o Portugal y Nueva Zelanda. España se encuentra en el puesto 29, en la zona amarilla, pero los países donde más se persigue la libertad de prensa cada vez son más. Y lo terrible es que durante la pandemia un 79% de países han bloqueado de forma completa o en parte el acceso a la fuente de la información. Otro problema que tenemos es, sin duda, que lo hemos vivido en España, es la dificultad de saber exactamente cuántos muertos ha habido, lo cual nos parece inconcebible, que en España no sepamos todavía si hay 100.000 muertos, como parece que dicen las estadísticas del Instituto Nacional, o los recuentos que hacen los registros civiles, mientras que el Gobierno ofrece cifras mucho más bajas. No digamos de países donde la libertad de prensa es una absoluta quimera, como China o Rusia, donde se han manipulado las cifras y donde no ha habido acceso
a las fuentes informativas. Y muchos regímenes han dificultado enormemente el acceso informativo y han condenado a periodistas, los han encarcelado precisamente por evitar que mostraran a sus poblaciones imágenes que contrastaban con las frases triunfalistas de gobernantes como Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil. Hablabas antes de ese ruido ensordecedor de la política en estos momentos en España. Yo no sé si estamos viviendo un periodismo, y permíteme la expresión, de trincheras, sobre todo a nivel político en este país, y si tenemos que también hacer autocrítica a los medios de comunicación. Bueno, yo creo que sí, que es conveniente que de vez en cuando nosotros los periodistas tenemos a gala ser bastante implacables cuando criticamos a los políticos, a los jueces, a los actores, a los médicos, a los profesores. Creo que debíamos ser mucho más exigentes con nosotros mismos a la hora de aplicar nuestros códigos deontológicos, separar de forma mucho más clara las opiniones de los hechos y, desde luego, hacer autocrítica, porque creo que en la medida que los periodistas nos acercamos demasiado al poder o a los poderes, a los partidos, a los sindicatos, estamos perdiendo precisamente esa distancia crítica y somos percibidos por parte de la ciudadanía como parte del problema y nos meten en un saco bastante injusto, igual que es inmerecido cuando mucha gente dice que todos los políticos son iguales, también cuando aseguran que todos los periodistas mienten, porque no es cierto. Pero creo que deberíamos recuperar parte de esa distancia. La cercanía con el poder es un contagio muy poco sano y creo que al final enturbia la mirada y nos limita en la independencia. Creo que los ciudadanos tienen que darse cuenta de que hacen falta periodistas independientes críticos que le ofrezcan una visión lo más fidedigna posible de la realidad y que después la ciudadanía obre en consecuencia. Así es. Tengo aquí a tres periodistas implacables también que te quieren hacer alguna pregunta. Alfonso. Luis Miguel de Dios. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Hola. Yo creo que el periodismo está, a mí me parece, en un momento bastante preocupante en España, sobre todo ahora durante la campaña de Madrid se está agudizando todo ello. Yo te querría preguntar una cosa, aunque soy pesimista a esos niveles, es decir, sucesos como la muerte de estos compañeros, ¿tú crees que pueden unir un poco más a la profesión o simplemente dentro de 3 días se nos habrá olvidado y seguiremos en la guerra de trincheras? Bueno, cuando ves a un compañero asesinado en estas circunstancias, se produce un movimiento emotivo, lógico y natural. Te pones en su lugar, en el lugar de las familias, y es inevitable conmoverte, y más si los conoces personalmente. Y los dos tenían una ejecutoria impecable. Pero bueno, me temo que esto pueda ser la flor de un día. Esta especie de solidaridad, de apoyo, de defensa de las mejores virtudes del periodismo que ellos encarnaban, pues bueno, ojalá sembrara esta forma de mirar, esta forma de contar. Y hicieran hincapié sobre todo en, creo que algo se está perdiendo, y es en contar las historias de forma más profunda, más detallada, más humana, huir más de las cifras y huir también del banderismo, del sectarismo político que empobrece tanto el periodismo y a fin de cuentas empobrece al final los periódicos. Ana Pedrero. Hola, buenas noches. Una pequeña reflexión y la pregunta. La reflexión, bueno, antes de empezar a hablar, bueno, un abrazo fuerte a los compañeros de la 8 de Salamanca, a Antonio Penela, su director, a la viuda de Roberto también, que también son compañeros, ¿no? Pero al hilo de lo que están hablando, yo estoy de acuerdo. De hecho, hace ya tiempo publiqué una columna que se titulaba Periodismo de trincheras, en referencia al periodismo local y pequeño, porque a veces también libramos nuestras propias guerras. Es decir, lo que dice la presidenta de que no te encuentras a tu ex pareja, bueno, pues muchas veces si criticas a una institución o criticas a un tal, esta no nos vota, esta tal, y te hacen la vida imposible. O sea, en ese sentido es un poco de trincheras. Pero yo creo, fíjese, que más que quizá el acercamiento ese al poder, lo que ha corrompido mucho a la prensa creo que es también la crisis, es decir, la publicidad, quién paga. Y en ese sentido sí que creo que los medios ya no es que se hayan posicionado, es que creo que se han escorado de tal manera que incluso grandes profesionales para mí han caído hasta en el descrédito. Es a lo mejor piedras contra nuestro tejado, ¿no? Y por último, pues agradecerles a quienes han ejercido el periodismo tan valiente, de esa forma tan valiente, porque evidentemente son un ejemplo y nos recuerdan, ¿no?, muchas veces cuál es el fin último, que es contar y sobre todo darles voz a quienes no la tienen y al último lugar del mundo. Y en ese sentido, pues bueno, pues ejemplos como el de ellos y como el de todos ustedes creo que a nosotros nos tenían que servir de mucho, y es una pena que sea flor de un día, ¿no?, porque realmente dar la vida por algo en lo que creemos todos creo que es lo que de verdad hace apasionante y enriquece esta profesión. Alfonso, no sé si quieres hacer... Sí. En la clasificación...
Sí, en la clasificación de Reporteros Sin Fronteras, los países escandinavos, ¿por qué están tan altos en la tabla? Primero porque hay leyes muy respetuosas a la libertad de prensa, porque hay mucho pluralismo, porque no hay intromisiones del poder político, porque la policía deja trabajar y también porque los periodistas son valorados y están bien pagados. La crisis ha hecho estragos en España, ha precarizado la profesión y nos ha hecho mucho más vulnerables. Pero creo que también los medios tenían que ver en qué medida son responsables o somos responsables de este deterioro. Creo que fue un error garrafal regalar en Internet la información, porque acabó convenciendo a la gente de que la información tenía que ser gratis. Y la buena información, la que se consigue sobre el terreno, con enviados especiales, con corresponsales, con unas coberturas, cuesta mucho dinero. La información buena es cara. Por último, Ángel Cuaresma. Sí, maestro Alfonso, buenas noches, ¿cómo estás? Oye, Hola, buenas noches. No quiero parecer frívolo, porque estoy absolutamente de vuestro lado y, como ha dicho Ana y Luismi, del lado de estas familias. Pero tú que has visto enterrar a tantos amigos y a tantos compañeros, ¿qué cuerpo se te queda cuando pones la televisión y ves horas y horas de Corazón? O ves, qué sé yo, a una señorita desnuda dando las campanadas en Nochevieja. ¿Qué cuerpo se te queda? Bueno, esto forma parte de la democracia. La democracia tiene, en fin, contrapesos y tiene aspectos positivos y negativos y forma parte de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y bueno, los electores y los lectores y los telespectadores pueden elegir canales, pueden potenciar unos contenidos u otros. Creo que los responsables de los medios y nosotros tenemos que luchar por hacer medios mucho más ricos, más interesantes, más atractivos. Y bueno, la frivolidad y los aspectos, en fin, más prescindibles forman parte del paisaje de nuestra vida. Igual que tienes una noticia de la muerte de 2 periodistas en Burkina Faso, en la página siguiente tienes a lo mejor, si hay suerte, un anuncio de un perfume o de un coche. Bueno, es estas paradojas extrañas que cuando recuerdo que volvías de Sarajevo o volvía de Ruanda, de ver historias espantosas, y encontrabas aquí la gente seguía con su vida cotidiana. Bueno, así es la vida. A veces es difícil de entender, pero bueno, esta forma parte de nuestra esquizofrenia en este mundo tan extraño en el que vivimos. Alfonso, una última pregunta. Tú que te has curtido pues en lugares de conflicto, en lugares muy complicados, yo no sé si lo echas de menos. Bueno, no echo de menos exactamente el peligro y la muerte, pero echo de menos viajar a los lugares y contar historias sobre el terreno. Creo que en las facultades de periodismo, donde todavía quedan algunos alumnos que quieren ser enviados especiales, corresponsales de guerra, ser enviados especiales, deberían también enseñar que cuando te acercas al dolor, cuando te acercas a la guerra, eso deja una huella en ti que va a acompañarte para siempre. No es únicamente eso de estar asistiendo a momentos impresionantes que te conmueven y bueno, como decía Beriain, que al final te muestran la riqueza y la extrañeza de la condición humana. Pero tienes que tener en cuenta que cuando te acercas tanto al dolor, eso va a dejarte impregnado para siempre y tienes que saber lidiar con ello. No perder tu capacidad de compadecerte, pero tampoco meterte tanto que al final el dolor o la compasión te impidan trabajar. Pues Alfonso Armada, compañero, nos has dado, como siempre, haces una clase de periodismo, de buen periodismo. Ojalá no olvidemos el espíritu de Roberto y de David. Y bueno, muchísimas gracias sobre todo también por esa labor que hace Periodistas Sin Fronteras. Gracias por atender esta llamada de Castilla y León Televisión. Gracias a vosotros. Buenas noches.